¿Qué ha sido? Cuéntenos un poco que alguien quiere contar cómo se han sentido con el trabajo práctico. ¿Han tenido alguna dificultad o les pareció muy fácil? ¿Les ha quedado alguna duda propio de lo que han escrito? Silencio de radio. No, a mí me ha resultado bien, buen día. Buen día, Hugo. Bastante comprensible. ¿Sí? ¿En qué sentido te ha parecido accesible, Hugo? He entendido bien las diferencias de los tipos de los conocimientos. Bueno, a mí me ha resultado, por supuesto, que es personal. Y sobre todo, siempre yo relaciono todo con la historia, porque me gusta mucho la historia, Sí. y entonces voy viendo los cambios del conocimiento a través de la historia, como el conocimiento, digamos, científico, tecnológico, ha ido revelando verdades que por ahí parecían en su momento verdades que no eran. Ah, perfecto. Y en esto que te resulta no tan complejo identificar el conocimiento científico, si vos podrías decir ya con tus propias palabras o quizás con ejemplos de tu vida que te gusta la historia, o sea, si en tu vida diaria vos podés observar cuando te enfrentás o cuando te pones y visualizás conocimiento científico y cuando hay una tensión entre eso que vos sabés que es conocimiento científico y otro tipo de conocimiento. En la vida cotidiana sí me doy cuenta que la mayoría de las situaciones se llevan por el sentido común, la mayoría, el 99%, por así, no sé si tanto, y hay muy poca, a veces veo como ganas a veces, por ejemplo, yo, algo bien sencillo, como te dice, no hay preguntas tontas, me refiero cuando leo a veces artículos referidos a los derechos humanos, cuando hay una situación, y la gente habla y dice cosas, pero no tiene conocimiento de lo que es, y se lleva del sentido común de lo que dice el otro y de lo que dice el otro, lo mismo que en el tema de las enfermedades. Entonces, yo pienso que estamos más absorbidos por el sentido común que por el conocimiento científico. Perfecto. ¿Y en qué, y hay algo para Hugo, pero en general para alguien, para quien quiera comentar? Cuando nosotros hablamos de conocimiento científico, generalmente muchas veces estamos pensando todo el tiempo en las ciencias exactas, las ciencias duras, la física, incluso la historia, como mencionado Hugo. O sea, en el ámbito del derecho, ¿qué se les ocurre a ustedes que es conocimiento científico del derecho? A mí me parece que es mucho más difícil verlo, como que estamos muy acostumbrados al conocimiento científico en las ciencias biológicas y eso, y como que me costaba más verlo en el derecho o en las ciencias sociales, y estaba bueno el texto para empezar a conocer eso, capaz, como todo lo que es el método y eso, que nunca lo hubiera, no me imaginaba ni lo conocía. Está bueno. ¿Y se te ocurre, Martín, algo? Está buenísimo esto que vos estás diciendo, es difícil verlo, diríamos, ¿no? Entonces, ¿se te ocurre algo? ¿Te animás a arriesgar algo, decir, esto creo que es conocimiento científico jurídico? Capaz que en la historia, como decía Hugo también, está bueno verlo. Cuando tuvimos historia en el primer año de la facultad, creo que sí había muchos temas que lo tocábamos, que más del conocimiento científico. Claro. Bueno, hay algo que lo vamos a ver la semana que viene, pero bueno, antes que eso, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre algo de trabajo práctico que les ha costado, le pareció más fácil? ¿Qué les ha parecido? No, yo tengo una consulta sobre eso del conocimiento científico jurídico. Capaz estoy errando, pero puede ser, por ejemplo, en los códigos comentados, A ver, contá, Dalia, eso está bueno. A ver, contá. porque se basan digamos, en los códigos y en lo que ya está establecido, digamos, pero a partir de eso desarrollan, dan ejemplos. Bueno, está bueno ahí va orientándose a alguna línea, digamos. Por ejemplo, hay momentos donde uno
en la parte jurídica puede llegar a intentar ver, a ver, por ejemplo, hay momentos que nos presentamos frente a circunstancias donde el derecho no nos termina de decir algo. Por ejemplo, en algún momento se habló de que los derechos humanos tenían una dimensión individual y otra colectiva. No sé si todos, pero sí algunos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto? Entonces vos tenés una libertad individual, que es una faz individual, donde está bastante claro, hay toda una historia jurídica del siglo, del occidente, donde está muy claro en esto de la libertad de expresión, que está relacionado a poder decir lo que yo quiero, que no se limite, que tenga formas o vías de acceso o para expresar mis pensamientos, mis opiniones, etc. Y no se me sancione por lo que yo digo, ¿no es cierto? Y eso lo puedes tener vos como ciudadana, o lo puede tener Esteban como periodista, o lo puede tener la Vicky como dueña de un medio, ¿no es cierto? Pero hay una dimensión colectiva. El punto es que la dimensión colectiva, cuando hablamos de la dimensión colectiva de los derechos fundamentales, está relacionada a esta idea de que la sociedad tiene un interés colectivo en que el derecho se establezca de determinada forma. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Durante mucho tiempo no hemos sabido bien tener claro qué era esa fase colectiva de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se hacen investigaciones jurídicas a las cuales nosotros recurrimos para poder conocer qué es la dimensión colectiva de la libertad de expresión, digamos. Entonces ahí está bien lo que vos decís, Laila, Dalia, que estaría relacionado a esto de los códigos comentados. Pero ahora ahí vamos afinando el lápiz. Muchas veces los códigos comentados no nos aportan conocimiento científico estrictamente. Solamente lo que hacen es explican lo que está, diríamos, ¿no es cierto? Pueden basarse en conocimiento científico. Entonces yo hago un código, no digamos un código comentado, sino yo lo que hago es escribo algo sobre la nueva ley de libertad de expresión y comento la nueva ley de libertad de expresión. Cuando la comento, le explico a ustedes, quienes me van a leer, que la libertad de expresión tiene una dimensión colectiva, etcétera, etcétera. Una dimensión individual, una dimensión colectiva, tiene este alcance, etcétera. Lo que yo estoy diciendo, eso que yo estoy escribiendo, no es conocimiento científico estrictamente, porque lo único que yo estoy haciendo es estoy reescribiendo o estoy parafraseando a otras que sí han hecho conocimiento científico. ¿Se entiende? Entonces, el comentario del fallo no necesariamente es un producto de una actividad científica, porque solamente lo que hace es basarse en lo que han hecho otros científicos y científicas del derecho que han concluido cosas y han encontrado cosas. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Entonces, cuando recurrimos generalmente a tratados, a manuales o comentarios al fallo, comentarios a código, no necesariamente estamos enfrentándonos a un libro que es un producto científico, sino más bien seguramente el autor o la autora de ese comentario, el código, sí se va a basar en el conocimiento científico que han utilizado otros. Entonces a vos, lectora, te llega indirectamente el conocimiento científico. Te llega a través de lo que escribe ese comentador o comentadora. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y, por ejemplo, también podemos llegar a tener conocimiento científico cuando queremos entender cuáles son los problemas del acceso a la justicia. O sea, podemos tener clarísimo, ¿no es cierto? Podemos tener clarísimo qué es el derecho al acceso a la justicia, y está clarísimo el contenido de la norma, su alcance, su extensión, su forma de reglamentarlo, etcétera, etcétera. Pero queremos saber por qué algunas personas acceden de forma más efectiva o menos efectiva al acceso a la justicia, ¿no es cierto? Entonces, ahí hacemos un análisis jurídico, que ya sería jurídico empírico, se lo vamos a ver la semana que viene con Belén, donde ya se analiza no tan solo el contenido de la norma, sino el funcionamiento de la norma. Y ese también va a ser un conocimiento científico jurídico. Ustedes acuérdense, por ejemplo, esta frase que es muy de sentido común. Los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, ¿no es cierto? La puerta giratoria. Bueno, hay mucho sentido común, digamos. Claro, ahora necesitamos análisis un poquito más profundo para saber realmente
para saber realmente cuánto es que hay hay derechos y garantías que no se pueden conculcar en el debido proceso, o sea, tenemos que, para poder decir si ese dicho del sentido común es real, o sea, tiene bases empíricas o científicas, tenemos que hacer dos cosas. Una, analizar bien lo que nos dice la norma de cuándo se encarcela a alguien. Ustedes saben, estudian derecho, el hecho de que a mí me acusen de un delito no implica que yo tengo que estar preso. Yo voy a estar preso en el momento que me condenen, ¿no es cierto? Y no me van a poner en prisión preventiva por cualquier cosa, solamente frente a algunas circunstancias como el riesgo de fuga, el riesgo de fraude, de alterar procesalmente las pruebas, etcétera, etcétera. No en cualquier momento. Entonces ustedes, cuando alguien les dice, no, porque en Argentina los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, esa frase tiene un sentido de que los delincuentes no se los juzga y quedan libres todo el tiempo. No, bueno, ustedes dicen, no, miren, la legislación argentina, que está basada en principio de derechos humanos, reglas procesales, dicen que los delincuentes, cuando se los detiene, incluso en flagrancia, no tienen que estar detenidos, se espera el juicio en libertad, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, después está la otra cuestión, ¿cuánto duran los juicios? Entonces uno puede decir, mira, no es tanto puertas giratorias, sino es que se demoran mucho las condenas, hay demasiado lapso entre una cosa y otra, hay problemas de corrección de pruebas, pero esa frase de sentido común no tiene asidero. Lo que tienen asidero son las otras complejidades. Entonces ahí se hacen otros análisis, ¿no? ¿Se entiende un poco esa diferencia? Sí, sí, se entiende muy bien. Profe, Sí, Andrea. ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Bien, ahí lo que comentaba la compañera sobre el código civil comentado, creo que a ese se refirió, si no escuché mal. Bueno, en ese caso, yo ya con la idea de implementar porque está en las Olimpiadas Argentinas, las primeras Olimpiadas Argentinas de Física, donde surge el conocimiento científico en 1994, fueron las primeras Olimpiadas Argentinas de Física, ganado acá en la provincia de Tucumán, y después participé a nivel nacional en Córdoba. Sí. A mí me quedó eso guardado en mi memoria, y después entré a lo que es las ciencias sociales, estudié, trabajé, y cuando llegó Ricardo Lorenzetti acá a la provincia a presentar el Código Civil Comentado en la Facultad de Derecho, yo me acerqué a él, como soy periodista judicial, a comentarle una idea mía que se venía gestando ya desde 2012, en que el tema es, obviamente desde la base cero, ¿no? Para mí el código civil, el código penal, tendría que llegar a través de la neuroplasticidad jurídica a los ciudadanos para que se puedan de manera más consciente racionalizar esa conducta y pueda hacer impactar en la sociedad para que haya menos delitos, según mi parecer. Y cuando yo se lo comenté a él, me dice, esa idea yo ya la estoy trabajando, dice, con Facundo Manes. Y bueno, me explicó más o menos y coincidía mucho de lo que yo tenía en esa idea, digamos que abstracta, porque no trabajaba con nadie todavía, que era mía sola. Y me gustaría, digamos, ver la posibilidad de poder profundizar en ese método científico y adquirir eso para la Facultad de Derecho. Bueno, si lo podemos hacer acompañados con ustedes como un trabajo también no solo individual, sino me gustaría que participemos muchos, como para que si se llegara el caso se pudiera profundizar, sería algo maravilloso. Bueno, esos son temas, bueno, ahí vos estás planteando que tenés una duda o un tema. Ahora lo que nosotros podemos hacer es ir viendo de cómo eso vos lo vas, si se quiere, en los temas que vamos a ir tirando para que ustedes se preparen para el segundo parcial, ustedes puedan ir de alguna forma, vos podás ir viendo cómo podría incluirse ese tema de alguna manera en estos grandes temas que vamos a poner, digamos que es factible, así que lo podemos ir charlando y después vamos viendo qué dinámicas podemos ir utilizando, pero suena súper interesante. Ahora el punto para nosotros, lo más importante es que usted no se especialice en esto, está bueno para que se entienda. Nosotros no pretendemos durante este curso que ustedes se hagan especialistas en una temática.
¿no es cierto? Como sería esto, ¿no es cierto?, que contás vos, Andrea, sino más bien en que puedan entender cómo se hace la investigación, ¿no es cierto? Entonces, entonces vamos a ir jugando con esto, de nosotros necesitamos que sepan y entiendan de qué se trata cuando se investiga y qué es el método científico, qué es la investigación jurídica y cómo se la va construyendo. Entonces, eso que vos estás diciendo, Andrea, me parece que está bueno, pero hay que hacer el foco. Eso te va a dar las herramientas para que vos después podás profundizar sobre eso. La idea sería que el curso te deje algunas herramientas por lo menos para que vos puedas profundizar sobre esto que están mencionando, que es súper interesante. Y lo que yo te recomiendo es que pensemos, y de última lo charlamos por fuera de clase, si es que te quedan dudas, de cómo hacer que ese tema pueda ser incluido de alguna forma en los temas, grandes temas que les vamos a dar ya seguramente la semana que viene, ya lo vamos a ir fijando. Bien, Pero gracias. gracias al aporte, está bueno este tipo de aporte. Me ha gustado la palabra nueva, neuroplasticidad. Nunca la había escuchado. Bueno, ¿y hay alguien más que tiene, que tiene algún comentario, duda, sugerencia sobre el trabajo práctico, lo que venimos hablando, o estos comentarios como lo que plantea Andrea, de que tiene un tema que le va gustando y que sería bueno que ese tema le sirva para el transcurso de la clase, del curso, diría? Profesor, Sí, yo tengo una duda con respecto al texto que dice la primera vacuna, que para mí ahí hay dos tipos de conocimiento, el vulgar, el común y el científico, porque en el primer párrafo él da su opinión como él observa, y en el segundo él cita, por decirlo así, lo que fue la primera vacuna, entonces ahí le está hablando de conocimiento científico. Y con mis compañeros estábamos discutiendo en el grupo si entraba el científico o no, y bueno, me quedé con la duda. no. Vicky, ¿querés contestar esa parte que hemos estado hablando antes nosotros? Perdón, recién Bueno, No, muchísimas gracias, Micaela. bien. Bueno, respecto a los textos, nosotros hemos puesto 3 textos, ¿verdad? Bueno, y tenían que escoger uno. El de la primera vacuna, si bien cita, como vos dices, cita un tipo de conocimiento producido científicamente, ese texto no es científico porque no está producido, o sea, no está producido en términos científicos, ¿sí? Acuérdense que un método, que un conocimiento para ser científico tiene que seguir un cierto método, ¿sí? Y sigue todo un proceso de investigación que tiene unas dimensiones, que tiene unas fases y demás. Pero ese texto particularmente no está producido científicamente porque no ha seguido un método. Se trata de un conocimiento de tipo vulgar, o sea, de tipo vulgar o de sentido común, que lo habíamos visto en una de las clases, que dentro de este tipo de conocimiento vulgar o de sentido común, entraban por lo general los textos de opinión. Este texto es básicamente un texto de opinión que lo que hace es utilizar ciertos datos producidos científicamente, pero no es elaborado científicamente porque no sigue un método. No sigue un método, no sigue un proceso de investigación, no es un proceso de investigación, es simplemente una nota de opinión. Pero sí, probablemente ocurra que encuentren textos de este tipo. Por lo general, muchos textos periodísticos tienen esta característica de que si bien son de opinión, toman elementos producidos científicamente para justificar esa opinión, ¿sí? Pero también, o sea, tampoco la selección de lo que toman es azarosa, la toman justamente para justificar lo que están diciendo o para darle cierto contexto a lo que están diciendo. En este caso, el autor lo toma para darle contexto, cuenta cuál es la primera vacuna, cuándo se ha producido la primera vacuna, cómo ha sido más o menos la historia. Pero no es un texto producido científicamente, justamente por eso no ha seguido un método, no ha seguido un proceso de investigación, no encontramos fases, no encontramos dimensiones de producción. Eso, pero está bueno que lo traigas aquí porque probablemente esto se encuentren todo el tiempo con este tipo de producción que es del sentido común o vulgar, que toma elementos o datos científicos, que no los hace científicos.
Eso está buenísimo gracias, Micaela, porque y está relacionado con lo que decían hace rato del comentario del fallo. Yo puedo escribir una columna en un diario, puedo escribir una columna o puedo hacer una película, y la columna o la película no son el producto de una investigación científica, ¿no es cierto? Ahora, pero como dice Vicky, mi columna puede citar y basarse en el conocimiento científico que han producido algo. Por eso es tan importante, y esto que mencionaba creo que ha sido Hugo también hace rato, y también lo dijo un poco Martina, de que uno lo ve en el día a día, diríamos, y el problema es que no, y nos cuesta ver la parte jurídica, el conocimiento científico jurídico. Entonces en esto Micaela está muy bueno, porque es, el trabajo en sí mismo no es científico, pero se basa en conocimiento científico, ¿no es cierto? Entonces yo soy un gran lector de, dice Hugo, de historia, y escribe una columna de opinión para un blog, para una revista, o lo que sea, para su página web. Y él hace una columna de opinión sobre lo que él opina, o lo que él cree, lo que él sostiene, y lo que hace Hugo ahí es basarse en conocimiento científico. Pero lo que dice Hugo no es producto del conocimiento científico, es su opinión, digamos, que es lo que hacemos muchas. Por eso es importante, volvemos a la pregunta de la clase, de que con qué hemos empezado, ¿por qué es importante que un estudiante de Derecho, una estudiante de Derecho, un profesional, una profesional del Derecho, tengan incorporada como destreza la investigación jurídica? Y alguien puede decir, y no es tan importante porque de los, no sé, del 100% de quienes egresan, solamente 4% se va a dedicar a la investigación. Claro, entonces ahí la pregunta, ahí la respuesta sería, es al vicio de las destrezas. Ahora, la cambiamos. El punto es que la mayoría de ustedes, para su vida diaria, como lo han dicho un poco Hugo y Martina, pero para el derecho también, van a estar en contacto con el conocimiento científico. Ustedes tienen jurídico y van a tener que saber entender cuál es la diferencia entre ese conocimiento jurídico científico y otros tipos de conocimiento. Ya sea porque lean a otras o a otros, o porque ustedes vayan directamente a ese conocimiento científico para formar su dictamen jurídico, su dictamen técnico, su sentencia, su caso, su argumento, etcétera, el proyecto de ley, ¿no es cierto? Eso es importante. Pero gracias, Micaela, porque está bueno para, y con la explicación de Vicky, yo lo único que estoy diciendo, reforzando lo que dijo Vicky, es como tengan en cuenta esos dos momentos diferentes. O sea, por ejemplo, perdón. Sí, dale. O sea, por ejemplo, el fallo en sí podría ser considerado conocimiento científico, más que el comentario del fallo. No, ahí está bueno porque vamos hilando. El fallo no, el fallo es una sentencia que tiene sus propios métodos de producción, ¿no es cierto? Y es una sentencia. La sentencia no tiene, no se hace a través de estos tres momentos de la investigación que ha marcado Vicky, no se sigue los pasos, no se sigue las técnicas, diríamos, se siguen algunas parecidas o no con la investigación, pero la sentencia es propiamente dicha. Ahora, la sentencia puede basarse en conocimiento jurídico, científico, o conocimiento científico en general, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la sentencia se basa en conocimiento, otra vez, diríamos, la ley de medios, la sentencia de la Corte Suprema de la Argentina en el año 2000, Esteban, ayúdame, vos que sos fanático de la Corte, 2014, no, 2014, sí, 2014, 2015, sobre la ley de servicios audiovisuales, digamos. Esa es una sentencia. Ahora, la sentencia se basa en conocimientos jurídicos dogmáticos, tengan esta palabrita ahí colgada, dogmático, para poder argumentar que la libertad de expresión tiene una dimensión colectiva. ¿No es cierto? La sentencia no, va y se basa en eso, ¿no? Se basa en esa idea. Así como hay sentencias que se basan en argumentos religiosos, o hay sentencias que se basan en argumentos de sentido común. Entonces eso es lo importante poder darnos cuenta. Hay sentencias que citan artículos de un diario. Lo que dijo Gabriel Pereira, y yo decía, bueno, pero es la opinión de Gabriel Pereira. Lo que dice Gabriel Pereira ahí está sujeto a estándares. Volvamos otra vez, estándares de verdad. La producción del conocimiento, cada tipo de conocimiento tiene sus propios estándares para establecer qué es verdad
y qué no. O Entonces ahí sentencia, Gaby, te interrumpo un segundito, que es importante hacer esta distinción, o sentencias que citan solamente normas, y por abajo no hay ningún tipo de conocimiento científico, porque en general, cuando en una sentencia el juez busca incorporar conocimientos científicos, es porque necesita justamente justificar una postura que está tomando el juez con argumentos científicos. Eso es porque la sentencia no se resuelve de una manera fácil, o el caso no se resuelve de una manera fácil a través de la aplicación directa de una norma, o sea, la subsunción jurídica. Entonces, cuando el juez no puede aplicar directamente la subsunción jurídica, que ante este caso concreto se aplica el artículo tanto del Código Civil, el artículo tanto del Código Penal, en los casos que se llaman casos difíciles, donde ahí sí ya hay otro tipo de razonamiento en juego, donde hay principio en juego, el juez no lo puede resolver, de forma, ahí sí necesita en su argumentación, por ahí como dice Gabriel, incorporar ciertos argumentos científicos, pero en sí, digamos, como dice Gabriel, no es una producción científica una sentencia, sino que la sentencia tiene su estructura y su forma de elaboración, ¿no? Que difiere a la del conocimiento científico. Sí, ahí yo quería hacer Buenos un días, aporte. profe. Disculpe. ¿Podría ser, o no sé si estoy equivocada en sí, algo de conocimiento científico, un proyecto de ley? ¿Cómo? Dice que Un proyecto de podría ley ser en un sí. conocimiento Un proyecto de ley. No. Ahí de vuelta no. Dale vos, Esteban, dale a ver si No, participa. ahí de vuelta no. ¿Por qué? Porque tiene una estructura determinada. Sí podrían, dentro, por ejemplo, de los fundamentos, utilizarse argumentos que sí vienen de, digamos, de conocimiento científico, ¿no? Pero el proyecto de ley en sí sería un proyecto de ley como una sentencia, digamos. O sea, tienen una estructura ¿Profe? determinada. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de las doctrinas, eso sí tiene conocimiento científico. Por ejemplo, la doctrina de Cossio, de Kelsen. ¿O estoy equivocado? Exactamente, bueno, ahí tenés una diferencia, digamos, ahí hay una teoría jurídica, un conocimiento científico producido de acuerdo a ciertas técnicas del conocimiento científico jurídico que se elabora, digamos. Ustedes piensen que, acuérdense que para tener conocimiento científico tenemos que transcurrir un método científico, que es la gran diferencia. Si no tenés ese método científico estás haciendo otra cosa, y el método científico te lo da la disciplina que vos estás haciendo, de la disciplina jurídica, etc. Entonces, y el método, y un proyecto de ley, una sentencia, no son el vehículo o no son el formato donde se escribe o se da visibilidad. Acuérdense lo que Vicky les explicaba en en el anterior encuentro, donde la comunicación, donde se hace visible lo que vos has investigado y has concluido. Bueno, eso, el vehículo no es un proyecto de ley, no es una sentencia, es generalmente un libro, un reporte científico, etcétera, etcétera. Tiene otras características. Entonces tienen que diferenciar que es completamente diferente. Ahora, volvemos otra vez. El proyecto de ley puede estar basado en conocimiento científico, tanto jurídico como de otro tipo de conocimiento. El punto es que no va a ser en sí mismo el proyecto de ley, no es un objeto. El proyecto de ley puede ser estudiado también por una científica o un científico. Entonces queremos saber por qué determinados derechos se protegen de una forma o no. Entonces, una de las fuentes serán los proyectos de ley para ver cómo los legisladores y las legisladoras iban pensando este tipo de cosas y cuáles han sido las voces mayoritarias y minoritarias. Los proyectos de ley aprobados, los no aprobados. Pero no es en sí mismo un conocimiento científico. Puede basarse, pero en sí mismo no lo es. Tiene sus propias Profe, técnicas. Sí. buenos días. Yo puse en uno de los puntos del trabajo práctico como conocimiento científico una definición que vimos en un libro de Zaffaroni en Penal 1, que era el concepto de delito, que para él el delito era una conducta típica, antijurídica y culpable, y quería saber si ese ejemplo que yo puse estaba bien.
Vicky, ¿querés contestar esa? Estás con el micrófono desconectado. ¿Puedes repetirlo, por favor? Yo puse en un libro de Zaffaroni que él define el delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. Sí. Ese ha sido tu ejemplo respecto a conocimiento científico, el punto D, ¿verdad? Sí, ese. Sí, en realidad, a ver, dependería de cómo se ha construido esa conceptualización de lo que es el delito, ¿sí? Como decía la compañera recién, por ejemplo, la doctrina de Cauchy, de Kelsen, han sido construidas de tal manera que se lo puede considerar conocimiento científico. O sea, aquí lo principal es que ustedes vean cómo se construye y para qué sirve eso, ¿sí? Porque hay una confusión, y esto también se ha dado el año anterior, respecto a los escritos de tipo jurídico, donde uno argumenta y utiliza conocimiento científico con conocimiento científico. O sea, lo principal es que ustedes vean cómo se ha construido eso. Si se ha utilizado un método, si ustedes pueden ver las dimensiones, eso después van a ver dogmático y empírico, ¿no? Van a ver que hay conocimiento más de tipo dogmático, más abstracto si se quiere, y empírico que hay más una contrastación con la realidad, con elementos pero si ustedes pueden ver dentro de eso las dimensiones del proceso de investigación, si pueden observar ciertas fases dentro de ese proceso, y si pueden ver que se ha seguido un método, que el método, como hemos visto en la clase anterior, hay un pluralismo respecto a los métodos, y el método va a ir siendo definido por la disciplina. O sea, la ciencia jurídica no va a utilizar el mismo método que las ciencias exactas o las ciencias biológicas, y tampoco que otras ciencias sociales como la sociología, la antropología, la economía. Ustedes, lo importante es que cuando vayan a dar ejemplos, que observen eso, que observen si sigue, o sea, si se presentan estas características. Entonces ahí van a poder ver si es un conocimiento científico, si es de sentido común, si es un escrito judicial, porque se ha visto por ahí que el año pasado que se han redactado escritos judiciales. Están bien si los voy a presentar en un caso judicial, si voy a presentar una demanda, tiene su estructura, ¿sí? Pero para identificar el conocimiento científico, no. Y también otra cosa importante es que tengan en cuenta la cuestión de la opinión. El conocimiento científico no va a ser o sea, el conocimiento científico respecto al acceso a la justicia no va a ser lo que yo crea que es. El conocimiento científico respecto al acceso a la justicia va a ser lo que el proceso de investigación me diga que es, ¿sí? Entonces, por ahí, para la hora de identificar, traten de tener en cuenta esto, que en realidad, o sea, lo van a ir adquiriendo con el tiempo, pero bueno, eso. A la hora de ejemplificar, básicamente, está bueno que ustedes lo ejerciten todo el tiempo, como le decíamos la vez pasada, que vean respecto a las vacunas. Tengo conocimiento científico, tengo conocimiento religioso, tengo conocimiento más de sentido común. Bueno, eso, no sé si te llego a responder. Sí, sí, entendí. Gracias. Yo quiero hacer una preguntita. Sí, María. Con respecto, por ejemplo, a la pregunta esta yo puse, por ejemplo, que lo identifico el conocimiento científico en la teoría egológica, por ejemplo, de Cosio, que es un filósofo, por ejemplo, en la teoría de los objetos,
cuando yo estudié en la materia de la justicia, algo así, ya no me acuerdo cómo se llama la materia, a mí me quedó como claro que la ciencia del derecho es una ciencia, digamos. Entonces en las ciencias sociales, y cuando él hace la clasificación de los objetos y nosotros vemos el objeto, el método de conocimiento y todo eso, entonces yo lo puse de ejemplo, es porque es lo que me pareció donde yo lo identifiqué. Pero yo he puesto mal, yo había puesto como por ejemplo, los fallos jurisprudenciales y las sentencias. Está. Bueno. Entonces, como que me doy cuenta con la explicación de las preguntas de los compañeros y acá de la profesora, que me doy cuenta que los jueces son intérpretes y que ellos interpretan ese conocimiento y lo aplican para fundamentar la sentencia. O sea, ese conocimiento científico que elaboran los científicos van aplicados para fundamentar esa sentencia. Entonces, ¿cómo queda el tema ahí? Por ejemplo, si yo la mitad de la pregunta la hice bien y los ejemplos los puse mal, pero por lo menos me sirvió muchísimo de entender esto, que de los fallos jurisprudenciales, o sea, está mal, y la sentencia como que está mal. Yo me llevaba porque decía, bueno, la sentencia utiliza un método que va de lo general a lo particular, del particular a lo general, y bueno, tiene su estructura, digamos. Entonces, por eso, digamos, yo la relacionaba, pero no tuve en cuenta, digamos, la parte esta donde ustedes dicen que tiene que pasar los 3 momentos estos para identificar ese conocimiento. No sé si me explico. Sí, te explicás, y bueno, ya no vamos a hacer adelanto aquí de devoluciones o de notas de los trabajos prácticos, pero está buenísimo esto que vos podés ver e identificar, diríamos, ¿no? O sea, que son diferentes, que otra vez, ustedes acuérdense que cuando hablamos de conocimiento científico estamos hablando de que un tipo de conocimiento que se diferencia de los otros por sus modos de producción, por sus estándares para establecer la verdad y por sus estándares o su alcance, ¿no es cierto? Entonces esa es la gran diferencia. Entonces una sentencia no se produce de la misma forma que un artículo científico. Un artículo de opinión no se produce de la misma forma. La Biblia o un Corán no se produce de la misma forma, ¿no es cierto? Y ahí ya vamos en producción. Después vamos a ir al estándar de justicia. El estándar de verdad para el conocimiento científico siempre va a estar determinado que siga cierto método. Acuérdense que hemos hablado de las características, ¿no es cierto? De que sea objetivo, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a tener otras características. Y después el alcance nunca va a ser totalizante, ¿no es cierto? Un conocimiento científico nunca te diría Gabriel es bueno. Diríamos, no, Gabriel es bueno cuando se levanta de esta forma, se levanta de aquella, algunos momentos, algunos no, durante los 2005, 2007 ha sido bastante malito, pero después ha tenido 2 años de bondad, claro, porque los alcances son muy, no podés predicar absolutamente algo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que ir viendo eso, digamos, y el ejercicio que estamos haciendo ahora es justamente para que ustedes puedan ir viendo esas diferencias. A nosotros nos parece muy valioso este espacio. Así que muchas gracias, María, porque está bueno. Y vos lo has resumido muy bien, diríamos, mostró la teoría ecológica, por ejemplo, decir, bueno, ahí había un método de producción que había que construir una forma de ver y entender el derecho, y ha habido alguien que se ha dedicado a eso, y después vos tenés jueces que aplican o interpretan eso para solucionar los problemas, son médicos. Ahí yo les quiero ir. Voy a utilizar esto que ha dicho María, que me parece muy, muy importante, para que lo llevemos a otras disciplinas. El médico que está en el consultorio con la paciente Belén y que le está viendo el oído, no es un científico, está viendo cuál es el problema que tiene a Belén en su oído. Va a recurrir a lo que ha escrito Victoria, la científica, que se la pasó en el laboratorio 45 años tratando de entender qué eran los pelitos que salen dentro de las orejas, diríamos, y va y ve lo que ha dicho Victoria y lo utiliza
lo que ha dicho Victoria, que es conocimiento científico para resolver el problema de oído que tiene la Belén acá. Más o menos así sería lo que vos estás diciendo de jueces, juezas, en sentencia. Y lo mismo que hace alguien que hace un proyecto de ley o quien hace un dictamen. Lo que utilizan es lo que han escrito los científicos para resolver el problema inmediato actual que están teniendo, ¿no? ¿Se entiende? Muchas gracias, sí, muy Y aclarada. muchas gracias por la intervención porque ayuda mucho este tipo de intervenciones para poder ir desandando y deshilachando estos problemitas y compartiendo con los compañeros y compañeras. Vos mismo has dicho, de lo que has escuchado, de que han dicho tus compañeros y compañeras, te ha ido sumando. Cada uno tira un poquito a la pileta de conocimiento. ¿Hay alguien en el chat que ha hecho una pregunta? Ah, Virginia, perdón, sí, parece que ha sido, no parece, ha sido equivocación nuestra que hemos puesto como asincrónico, mil disculpas. Bueno, ¿alguien más que tiene alguna pregunta, intervención? ¿Ven qué útiles van? Por lo menos yo las percibo como útiles, porque además nos ayuda a nosotros a repensar cómo damos algunos temas. A mí me pasó algo parecido también porque yo elegí, digamos, el texto que se llama Calendario de Vacunación Chequeado y puse que era conocimiento científico y en ese momento estaba muy segura de que estaba bien y ahora no tanto. Como que sé que está basado, digamos, en conocimiento científico, pero no sé si lo es en sí. Pero bueno. A ver, Daila, abusando de tu buena voluntad, contestate para vos, a ver, intenta contestar tu duda, a ver cómo, en base a lo que venimos charlando. Creo que se basa en conocimiento científico. O sea, es como compararlo con el código comentado, digamos, porque, digamos, expone muchos datos y cita fuentes, pero todo ya está dicho, digamos. Y como que lo expone para concluir que, digamos, el calendario de vacunación de Argentina es muy completo y qué sé yo, pero es como que no hay una teoría o no es que produce algo a partir de eso, sino que, no sé, creo que no es. Vicky, ¿querés hacer devolución sobre eso? Comentó Daila. A ver, el texto bueno, de hecho esta página tiene una particularidad que es lo que trata, de donde lo hemos sacado, que trata de desmitificar o poner sobre la mesa ciertas cuestiones de sentido común o vulgar, como por ejemplo lo que decía Hugo al principio, lo que pensábamos o decimos sobre los derechos humanos, bueno, lo que pensábamos o decimos sobre el calendario de vacunación o las vacunas en Argentina. O sea, es como dice Dalia, o sea, es un texto que confunde un poco, pero sí utiliza mucho del conocimiento científico, no lo produce específicamente, Claro. pero o sea, pasa que también nosotros vamos a encontrar este tipo de producción que justamente lo que trata de hacer es como de desmitificar ciertas cuestiones a través de la utilización del conocimiento científico. Y bueno, lo van a encontrar todo el tiempo y lo importante es que ustedes, vamos a volver a lo mismo, ustedes puedan identificar cómo ha sido construido. Y una vez que vean cómo ha sido construido, en todo caso, si siguen teniendo dudas, pueden discutirlo. Pero van a tener más o menos una noción general si se trata de vulgar, sentido común o míticos religiosos. Míticos religiosos no le hemos colocado porque básicamente son como los textos sagrados, ciertas interpretaciones de los textos sagrados que son más fáciles de identificar y por lo general no utilizan, o sea, los textos sagrados no utilizan elementos de conocimiento científico para justificar, porque justamente se basan en su propia verdad. Pero bueno,
repito, ustedes vean cómo ha sido elaborado, traten de identificar los pasos que ha seguido, de qué forma, si han existido fases, y van a poder identificar, o al final van a llegar más o menos a una conclusión que van a poder discutir o no con otras personas si es o no es conocimiento científico, en qué se ha basado y demás. Esto para agregar lo que dice Vicky y con la pregunta que está bueno y el contexto checado. Pongamos así como dos niveles. Lo que escribe Victoria basándose en conocimiento científico no es conocimiento, no es un producto elaborado científicamente, pero nos transmite conocimiento científico. Entonces, Claro. por ahí, sí, para el próximo trabajo práctico, para el año que viene, podemos ir cambiándole para que ustedes no se confundan tanto, pero es parte también de esta discusión que queremos hacer, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo adquiero? Yo la leo a Vicky, y Vicky es una de las columnistas de Chequeado. ¿Con qué me quedo yo sobre el tema de vacunas? Con conocimiento científico. Pero Vicky no ha producido el conocimiento científico. Vicky es solamente un vehículo entre María, la científica, Dalia, la científica, y Hugo, la científica. Ellas tres han sido las que han producido el conocimiento científico. Ellas son las tres autoras, las tres ciencistas reconocidas por las universidades del mundo que nos han traído datos concretos y estudios concretos sobre la vacuna. Lo único que ha hecho Vicky, que no es poco, es utilizar, leerla a María, a Dalia y a Hugo, y traernos a nosotros ese conocimiento científico a través de un artículo en Chequeado, por así decirlo. Entonces está bueno esto que diferenciemos, digamos. Cuando estamos frente a una pieza, como dice María respecto a la teoría ecológica de Cosio, el libro es justamente la producción científica. Después viene un juez y la interpreta. Después viene un periodista y le escribe una nota de opinión. Después viene un abogado y escribe una nota al fallo, interpretando lo que ha dicho Cosio, y lo aplica al fallo de la Corte Suprema de la Provincia. ¿Se entiende esas diferencias? Y está bueno cómo los vamos, yo percibo que se va tallando un poco más claro qué es lo que estamos entendiendo por conocimientos jurídicos científicos. Y por ahí lo que sí también en esta línea de quienes escriben, muchas veces sucede que ahí, acuérdense de los textos de divulgación, y por ahí en lo que es ciencias sociales, por ahí no van a encontrar como, no sé, los estudios realizados en tantos números de casos, sino estudios más particulares, más de tipo cualitativo, que son escritos por los mismos científicos, nada más que en un lenguaje más sencillo, para que nos llegue a todos. Eso sí sería un texto científico, o sea, eso sí sería conocimiento científico. Entonces también está, volvemos, vean cómo se ha elaborado, traten de sacar sus conclusiones, pero teniendo en cuenta también esto, que hay conocimiento científico en lenguaje más técnico, que es con el que se leen básicamente entre científicos, y hay un conocimiento científico más bajado de la realidad, que son los textos de divulgación científica, que ustedes han tenido la oportunidad de trabajarlo en el primer TP. Sí, yo quería hacer un aporte, ¿puede ser? No, ahora que Matías lo puso en el chat, y hace rato cuando estaban hablando de las sentencias judiciales, se me ocurrieron como varios ejemplos que quizás puedan como echar un poco de luz a la duda, y trayendo lo que dijeron los profes, o sea, tanto las sentencias como los proyectos de ley, si echan mano de procesos o de conocimiento científico. O sea, los jueces en general, digamos, para emitir su sentencia, digamos, cumplen como estas reglas para las sentencias, pero si echan mano de conocimiento científico, o sea, por ejemplo, se me ocurre desde una filiación, en donde la prueba, por ejemplo, fue pericial, la prueba pericial de ADN, bueno, eso está en base, o sea, esa prueba, lo que hacen estos biólogos o bioquímicos, está elaborado, digamos, en el marco de un proceso científico. Lo que hace el juez es echar mano de esos resultados, que fue construido, elaborado de esa forma científicamente, para argumentar en su sentencia. Pero la sentencia en sí no es conocimiento científico.
Por ejemplo, otro proceso que se me ocurre son los procesos para, digamos, acreditar el daño ambiental. Para acreditar el daño ambiental, los jueces en general se basan en muchas periciales en donde se acredite que hay un daño al medio ambiente y ahí intervienen pruebas que han sido elaboradas científicamente por biólogos, biólogas. No sé, por ejemplo, también en un proceso judicial en donde se dispute, digamos, la existencia o no y la conflictividad de una comunidad indígena. Hay muchos jueces que también echan mano de las periciales antropológicas que acreditan o no la existencia y la permanencia de la comunidad, por ejemplo. O sea, constantemente la justicia, los jueces echan mano del conocimiento científico, pero no significa que las sentencias sean procesos que sean un conocimiento científico. Los proyectos de ley también, por ejemplo, para establecer un proyecto de ley para prohibir la quema de cañaverales. Ahí también tiene que haber como un estudio, digamos, científico que justifique que efectivamente la quema de cañas produce un impacto en el medio ambiente. Entonces, esa era como un poco de ejemplos para aclarar un poco ahí la cuestión. Sí, está bueno lo que dice Bel, pero tener en cuenta que, a ver, ahí no, hay que complejizarlo un poco eso, digamos. Yo hago una pericia para saber si determinada persona falleció ahogado o no, ¿no es cierto? El juez o el Ministerio Público Fiscal va a basar su acusación, o el juez su sentencia, o la jueza su sentencia, en base a los peritajes, digamos. Ahora, ese peritaje resolvió un problema concreto, que era saber de qué murió la persona. Aplicó un método científico, pero no creó conocimiento científico. O sea, el conocimiento científico es el que nos puede hablar de conocimiento, de dudas del conocimiento en general de una ciencia, una disciplina, diríamos. Ahora, si el peritaje nos dice que las personas de determinada edad, de determinado año, en determinado momento, en determinado lugar, o sea, si nosotros tenemos un conocimiento, perdón, que nos dice que las personas de determinada edad, de determinado momento, de determinado tiempo, de determinado lugar, no pueden fallecer ahogadas, ¿no es cierto? Ahí se le genera a la ciencia una pregunta de conocimiento que requiere una investigación científica. ¿Por qué este señor murió ahogado si la ciencia nos venía diciendo que estos señores de estas características no podían morirse? Entonces ahí hay un conocimiento científico. Se hace el peritaje, se aplican técnicas científicas para poder estudiar por qué esta anomalía. No para saber si murió o no ahogado. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, con lo que vos decís, Bel, está bueno, pero tengamos en cuenta que aplicar métodos científicos no implica hacer conocimiento científico, porque el conocimiento científico es ese que nos puede dar luz, como decía María, a la teoría del derecho, ¿no es cierto? A las grandes dudas que tenemos sobre el derecho. A nadie le importa en la ciencia del derecho lo que dice Zaffaroni, Lorenzetti, Hayton o Argibay. Solamente va a ser importante lo que han dicho ellas si su sentencia y el estudio de su sentencia nos pueden ayudar a pensar el derecho. Entonces, otra vez, nosotros tenemos que pensar en dos cosas: el método científico y el conocimiento científico. El método nos va a llevar a producir conocimiento científico. Pero cuando hemos dicho, ustedes acuérdense, en el PowerPoint está el método, el conocimiento, y antes está el problema, esa actitud de indagación. Yo sí tengo que resolver un problema particular, concreto, como lo hace un juez, como lo hace un perito, o como lo hace un proyecto de ley, alguien que escribe un proyecto de ley. Estoy resolviendo problemas particulares, concretos de la realidad. Y está buenísimo, y es necesario. Ahora, un científico lo que hace es toma esos problemas de la realidad para responder a grandes interrogantes del conocimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué pensábamos que la libertad de expresión tenía una dimensión individual y ahora tiene una colectiva? ¿Qué es la colectiva? No la tenemos clara. Investiguemos, ¿no es cierto? No estamos investigando el caso concreto jurídico. Lo mismo pasa en el peritaje y todo demás. Entonces, está bueno lo que dice Belén, pero lo tomemos con cuidado. Es en el sentido donde yo
estoy produciendo conocimiento científico, es porque estoy yendo más allá del problema particular, que de la realidad concreto y específico, y estoy tratando de echar luz a un interrogante que tiene la ciencia X del derecho, la física o la biología. ¿Se entiende un poquito eso, no? Sí. Ahí como para seguir en esta línea de la sentencia, la jurisprudencia, las sentencias o la jurisprudencia o todo elemento dentro de los procesos judiciales nos pueden servir de insumo para generar nuevos conocimientos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tomamos tomamos los fallos que dicta la Corte Suprema en materia de delitos ambientales. Y tenemos cierta cantidad de fallos porque nosotros tenemos un problema de investigación donde queremos saber cómo resuelve la Corte Suprema en caso de delitos ambientales, o qué tiempo se toma la Corte Suprema para resolver casos de delitos ambientales. Entonces tomamos de insumo las sentencias, por ejemplo, de la Corte para resolver un problema de investigación que se ha generado producto de haber conocido o haber sabido o haber tenido cierta información respecto a los delitos ambientales, y que hay casos de delitos ambientales que llegan a la Corte Suprema. Entonces, por ahí pensemos en esto. Nosotros sabemos algo, tenemos cierta información, y eso genera una duda, y podemos utilizar de insumo lo producido por el sistema judicial para resolver ese problema de investigación que es jurídico. Ese es un problema de investigación jurídico. Saber cómo resuelve ciertos casos la Corte Suprema es un problema de investigación jurídico de tipo empírico, porque ahí entramos a contrastar con elementos de la realidad, ¿sí? Bueno, después en la unidad 2 van a ver las cuestiones más dogmáticas. Pero bueno, eso para que tengan en cuenta esto, que incluso estos insumos que produce el Poder Judicial, sentencias, jurisprudencia y demás, nos pueden servir para resolver otros problemas de investigación jurídica que tengamos. Sí, de todos modos, yo estaba respondiendo a la pregunta de si las sentencias son o no conocimiento científico. Entonces la respuesta era no, y que quizás estas confusiones se presentaban porque los jueces en su actividad, digamos, de argumentación jurídica, hacen estas cosas, pero no quería confundir. No, sí, buenísimo ver, sí, es un poco para aclarar, digamos, como tiene muchos matices todo, entonces vamos como clarificando este tipo de cuestiones. ¿Alguien más con preguntas, sugerencias, dudas que le ha ido saliendo durante el trabajo, en las clases o ahora? A mí con el texto de chequeado me surgió una duda, más en general, no sobre ese texto, porque al principio el texto cita de alguna forma algo que dice el exministro de Salud, Ginés González, y hablando con una compañera pensamos como, en el caso de que el texto siga una metodología, cree contenido, conocimiento científico, si se basa en un personaje que esté muy desacreditado, digamos, como pasa ahora actualmente, digamos, con Ginés, ¿sigue siendo conocimiento científico? Está buena la pregunta. Ahí hay una cuestión. No importa quién se... A ver, acá lo que estamos hablando es del conocimiento científico y su forma de producción, sus estándares para determinar qué es la verdad y su enfoque, digamos. Ahora, si está desacreditado o no, ya es otra cuestión, digamos. Quien produce el conocimiento, a ver, por ejemplo, tenemos, si tenemos, no sé, hay
hay científicos y científicas que en la actualidad se conoce que han estado son acusados de algunos delitos, abusos sexuales, etc. En la academia, lamentablemente, es muy conocido esos casos de ese tipo de relaciones, digamos. Ahora, eso no hace al descrédito del conocimiento científico, la calidad, o sea, si ha sido producido de una forma científicamente válida, si ha alcanzado ciertos estándares para reconocer su validez, y el alcance o no de su enfoque, digamos. Entonces no va cambiando. Obviamente que vos podés decir, bueno, a mí no me gusta Juanito, pero lo tengo que citar porque ha escrito una cosa muy buena o descubierto tal o cual cosa, digamos, ¿no? Hay una cuestión ahí, si se quiere, diferente. Ahora, de todos modos, sí hay, si querés, para complejizarlo un poco más, los códigos de éticas de la ciencia. Entonces, muchas veces en la ciencia, y esto ya es una discusión más fina, cuando, no sé, por ejemplo, vos se puede constatar que vos en tu proceso de investigación has violado ciertos códigos éticos, como por ejemplo hacer entrevistas a, por decirte, funcionarios y funcionarias judiciales. Y les has hecho las entrevistas y no les has dicho que las estabas grabando y tampoco les has dicho de que las ibas a publicar cuando escribas tu libro, ¿no es cierto? Entonces un día, de repente, aparece citándolo a el relator de la corte, Esteban Nader. Y Esteban dice, pero discúlpame, o sea, yo tengo pruebas de que vos nunca me has dicho esto. Bueno, y ahí hay generalmente una reacción de la comunidad científica de sacar, si se quiere, tu libro de los circuitos científicos, digamos, porque hay una violación ética, o mucha gente que va... eso se da, por ejemplo, en algún tipo de antropología que se hacía muy colonialista, diríamos, sobre todo del norte anglosajón, de ir a países africanos, asiáticos, a hacer un montón de recabación de datos y no tener ninguna consideración ética, y bueno, entonces sí hay como reacciones. Ahora, eso ya es como más fino dentro de lo que, a la pregunta que vos decís, pero sí está eso también. Hay una dimensión ética muy importante en la ciencia, que algunas veces se la tiene en cuenta y otras veces no, pero en general la tendríamos que tener. Por ejemplo, vos pedís un financiamiento para hacer una investigación, te piden que vos respondas a algunas cuestiones éticas. Incluso quienes estamos quienes estamos monitoreados y que nos evalúan en el sistema de científico en el CONICET, también tenemos que dar cuenta de algunas cuestiones éticas, digamos. Y hay una tendencia a correr eso, digamos. Ahora, desaparecer completamente lo que vos has producido en tu conocimiento científico es muy difícil, pero sí queda como fuera, si se quiere, ¿no? Bien, muchas gracias. De nada. Sí, perdón, ahí las sentencias judiciales son, o es conocimiento científico, ya lo hemos dicho, capaz que Jorge te conectó más tarde, no son conocimiento científico, pueden estar basadas en conocimiento científico o no, ¿no es cierto? Ah, Esteban le había contestado, perdón, Esteban. Sí, Vicky, ¿vos querías agregar algo? Sí, ahí como para respondiéndole a Martina creo que, esto de por ahí quizás yo necesito o quiero hacer una investigación respecto a cómo, al manejo que se ha hecho de las vacunas o cómo se ha llevado adelante el plan de vacunación en Argentina, y para eso decido entrevistar a quienes han sido los encargados desde el Ejecutivo de planificar el proceso de vacunación, y tengo que entrevistarlo a una persona que ha sido cuestionada, pero necesito entrevistarlo porque dentro del proceso que yo he seguido se torna necesario tener información de quienes han planificado esto, y tengo que entrevistarlo a Ginés González y tengo que entrevistarlo dentro de mi proceso de investigación, ¿sí? Por ahí el cuestionamiento que se le haya hecho públicamente no invalida que yo necesite para concretar y hacer,
para llegar a mi finalidad, que es conocer respecto al plan de vacunación, eso nos juega nos juega ahí un rol importante. Por ahí, si por una decisión más política, si se quiere, dentro de la investigación, decirlo, no entrevistarlo, bueno, eso ya es otra cuestión, pero el cuestionamiento público que tenga alguna personalidad que yo necesite entrevistar no hace al descrédito de la información que me pueda brindar para llevar adelante mi proceso de investigación. Eso. Muchas gracias. Después, quería preguntarles si han tenido alguna, con respecto a cada uno de los puntos dentro de la actividad 1, si han tenido alguna dificultad para poder resolverlos, si se ha generado algún tipo de confusión, si se ha entendido por ahí a dónde apuntaban, bueno, cada consigna. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a eso, alguna duda, algún comentario. Aprovechen ahora, porque no vamos a tener tantas instancias después. Bueno, bueno, ha habido bastante intervención. Estaría muy bueno que ustedes puedan, tenemos como afortunadamente un grupo de personas sospechosas de siempre, que ya que se nota que se sienten como más sueltas para hacer preguntas e intervenir. Así que a esas personas sospechosas de siempre les instamos a que sigan participando, porque ayuda mucho, y ustedes han visto que algunas personas han reaccionado diciendo las preguntas o comentarios que han hecho mis compañeros, compañeras, me ayudan a entender cosas. Así que a ellas y a las demás les instamos a que sigan, que empiecen a participar un poquito más. Acuérdense que está el foro, acuérdense que están los mensajes a través del aula, no privados, sino a través del aula, para que puedan sacarse dudas, digamos. Nosotros no queríamos organizar una dinámica de discusión concreta y específica ahora porque queríamos ver cómo se van sintiendo con esta nueva asignatura, este nuevo espacio curricular. Es importantísimo que ustedes esto ya no lo vamos a revisar más. El proceso de investigación que estamos, el proceso pedagógico sobre la investigación que estamos haciendo es como va en sus etapas. No vamos a volver sobre esto. Entonces ustedes tienen que tener en claro y el afianzado esta idea, por lo menos 3 cosas. Una, que hay diferentes formas de conocimiento y conocimiento científico es una de ellas y tiene diferencias sobre otras formas de conocimiento de acuerdo a 3 niveles. El tipo de producción, los estándares que se utiliza para establecer su veracidad y el alcance que tiene. Eso es muy importante. Lo segundo que tienen que tener, creo que es destacar de esta unidad, que para poder lograr el conocimiento científico, que es ese conjunto de conceptos verificables o que tienen su constatación en la realidad, se necesita un método, no se hace cualquier, que está relacionado a esto del estándar de producción. Y lo tercero que me parece que es importante, que tienen que tener en cuenta, es que ustedes no tan solo pueden llegar a producir conocimiento científico, sino que están expuestos o expuestas constantemente al conocimiento científico. Por eso es importante tratar de identificarlo. Cuando estamos frente a un producto concreto de conocimiento científico, o cuando estamos frente a alguien o alguna persona, artículo, o lo que sea, que nos ayuda a traer el conocimiento científico hasta nuestra mente. Diríamos, ¿cierto? Los artículos de chequeados, por ejemplo. Entonces, el conocimiento científico no es tan solo para quienes lo elaboran, sino para los que se exponen a él a través de la lectura de esos trabajos, como decía María, de Kelsen, o de una sentencia que se basa en ese conocimiento público. Y es importante que ustedes tengan en cuenta, que entiendan esto para que no les vendan gato por liebre, como decimos mal y pronto, donde se les confunde quién, y alguien se la da de científico, y cuando no es así, está bueno saberlo, ¿no? Cuando se pedía que alguien se conceptualice conocimiento científico, los textos hablaban mucho de Sahama.
y sus conceptos. Entonces yo no sabía si sacar su concepto o conceptualizar el término desde el modo de ver. Puse ambos por las dudas. Bueno, está bien, Virginia, cualquier cosa que observemos te hacemos notar ahí, pero claramente ustedes van a ver que los textos científicos van citando a otros autores y otras autoras. Por eso también decimos el conocimiento científico es colectivo. Lo que dicen ustedes en sus trabajos científicos me sirve a mí para argumentar o encontrar mis dudas. No sé si Vicky querés agregar algo más. No, no. Bueno, Belén o Esteban. No, yo creo que la verdad ha sido productiva la clase, así que nada más para agregar. Bueno. ¿Cuándo vamos a tener los resultados de los TP? Los van a tener entre hoy y el viernes que viene. Lo que vamos a hacer es largar, a ver, entre hoy y el viernes que viene vamos a ir corrigiendo, y las notas van a salir todas juntas para que no empiece esa ansiedad, cuándo está mi nota, cuándo no está mi nota. No, de todas formas, acuérdense que estos TP llevan como nota aprobado o rehacer, básicamente. ¿Sí? Sí. No llevan una nota numérica. ¿Cuándo tendríamos el otro trabajo práctico, profesor? El otro trabajo práctico lo vamos a tener, Bel, no lo hemos pensado todavía, ¿no? Calculo que lo vamos a tener no la semana que viene, sino la siguiente. Claro, o sea que las consignas capaz que la damos el viernes que viene, recién, quizás, y va a ser la segunda clase de la unidad 2, y bueno, y de ahí ya queda el plazo, digamos, ya lo vamos a ver, pero seguramente que van a ser varios días como ha sido el primero. Belén es la que va a ser la mente detrás del trabajo práctico, así que quieren... Perdón, estoy sin cámara yo, porque la compu no tiene cámara, así que, pero ya en la próxima voy a tratar de que me vean un poco la cara. Si quieren influenciar sobre ellas, siéntanse libres para que les haga un trabajo práctico más accesible. Bueno, gente, muchas gracias a quienes se han conectado, a quienes nos ven en la clase sincrónica. Mil disculpas por la información incorrecta que hemos puesto en el aula sobre que esto iba a ser asincrónico. Vamos a intentar que no se repita, les pedimos comprensión, por ahí se nos pasan algunas cuestiones, pero nos hacen saber cualquier cosa. Muchísimas gracias y vamos a empezar la semana que viene con la unidad 2, estaría buenísimo si pueden empezar a leer un poquito. Ahí vamos a estar sobre todo Belén y yo liderando la discusión sobre esa unidad. Y ahí ya nos metemos a ver los tipos de investigación científica del derecho, ¿no? Cómo se investiga, qué podemos encontrarnos cuando hablamos de investigación científica del derecho, de diferentes formas de investigar el derecho. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Muy bien, profesor, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Vicky, ahí Hasta luego todos, que tengan un buen día. Vicky, estuve viendo ahí los TP